Muy buenas, queridos alumnos de primero de bachillerato. Aquí os tengo otro vídeo relacionado con la parte de formulación. Espero que este sea un vídeo cortito, ya que hasta este momento hemos repasado ya toda la formulación, ¿no? En él quiero hacer hincapié un poquito en los oxoácidos y en las oxosales. Mirad, os dejaré esta segunda actividad voluntaria donde mirar los ejemplos que os pongo, ¿no? Por ejemplo, mirar, formular el sulfato de mercurio 2, HgSO4. Para la formulación del sulfato de mercurio 2, por lo que primero tendríamos que saber la formulación del ácido sulfúrico, H2SO4, y la de ion sulfato. Saber que el ion sulfato tiene una valencia 2, que se indica aquí con esta carga negativa, ¿no? También habría que saber, por ejemplo, que el ácido sulfúrico puede dar lugar a otro tipo de oxoácidos, como serían, ¿no?, las sales ácidas, ¿no?, como por ejemplo el hidrógeno sulfato de sodio, NaHSO4, o el hidrógeno sulfato de cobalto 3. Cuidado que el hidrógeno sulfato, ¿eh?, sería la parte de la sal que proviene del ácido que contiene un hidrógeno. Mirad, otro ejemplo es a partir del nombre deducir la fórmula, como a partir de la fórmula deducir el nombre, ¿no? En el primer caso tenemos sulfato de mercurio 2, en este caso nitrato de bismuto 3. Hay que saber cuál sería la formulación del ácido nítrico y de esta manera el nitrato. Y el nitrato de bismuto 3, atento, la valencia del ácido nítrico o del ion nitrato 1, la del bismuto 3, se intercambian y ya la tenemos aquí formulada. Mirar, también podemos calcular la cantidad de átomos que hay en una molécula. Cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos totales tenemos, por ejemplo, en 254 gramos de dihidrógeno sulfato de potasio. Tenemos ahí las masas atómicas. Bueno, pues partimos en este caso del ácido fosfórico. Acordaros que en el fósforo tenemos que recordar que el ácido fosfórico realmente es el ortofosfórico para distinguirlo del meta, ¿no? Se pueden obtener tanto sales neutras como sales ácidas. En este caso tenemos que considerar el ion hidrógeno, dihidrógeno fosfato, para formular el compuesto que nos piden, el dihidrógeno fosfato de potasio. Atento porque el dihidrógeno fosfato tiene de valencia 1 y el potasio también tiene de valencia 1. Calculamos su masa molecular, en este caso, como podemos observar aquí, serían de 136 gramos mol, y a partir de los 254 gramos obtenemos los moles que tenemos de dicha sustancia, que sería 1,87 moles. Al multiplicar dichos moles por el número de Avogadro, obtenemos el número de moléculas, 1,12 por elevado a la 24. Esa sería la cantidad de moléculas que tenemos. Si queremos calcular la cantidad de hidrógeno, pues dentro de la molécula, en el dihidrógeno tenemos 2. Al multiplicar esa cantidad de moléculas por 2, obtenemos 2,24 por 10 elevado a la 24, y estos serían los átomos de hidrógeno, y observar que en la molécula hay 8 átomos por cada molécula, con lo cual el número total de moléculas, de átomos, perdón, que tendríamos en esas moléculas sería de 8,96 por 10 elevado a la 24. Mirad, podemos calcular también la composición centesimal o la composición porcentual a partir de un compuesto. Por ejemplo, en este caso, el sulfuro de hidrógeno, partimos de él y, por ejemplo, formulamos al hidrógeno sulfuro de sodio. Podemos determinar entonces la composición centesimal del hidrógeno sulfuro de sodio. Observar que otra vez le pego duro a una sal ácida que proviene a partir de un ácido, donde sabemos que se pueden formar a partir de dicho ácido tanto las sales neutras como las sales ácidas. A partir del hidrógeno sulfuro obtendríamos una sal ácida. Dicho hidrógeno sulfuro tiene que venir a su vez del sulfuro de hidrógeno, donde a partir del sulfuro de hidrógeno se podrían formular los sulfuros, que darían a las sales neutras, y al hidrógeno sulfuro que darían a las sales ácidas. Mirar, para calcular la composición centesimal volvemos a calcular el peso molecular, y en este caso, mirar, habría que hacer referencia a 23 gramos por parte de sodio, 1 gramo por parte de hidrógeno, 32 gramos por parte de azufre. Luego de los 56 gramos que tiene la molécula, al calcular la proporcionalidad de estos 23, de este gramo y de estos 32, nos saldría un 41,07% de sodio, 1,79% de hidrógeno, 57,14% de azufre. Si sumamos bien estos porcentajes,
nos tendrían que salir a nosotros el 100%. Y ahora a partir del peso molecular se pueden establecer relaciones entre los gramos del compuesto y cada uno de los elementos. O sea, podemos establecer relaciones de que por cada 23 gramos de sodio se obtienen 56 de compuesto, por cada 1 gramo de hidrógeno se obtiene 56 gramos de compuesto, por cada 32 gramos de azufre se obtiene 56 gramos de compuesto. O también podríamos relacionar que necesitamos 23 gramos por 1 gramo de hidrógeno por 32 gramos de azufre para llegar a obtener un mol del compuesto que serían 56 gramos. Dentro de estas relaciones, que los pesos moleculares nos pueden permitir establecer relaciones entre todos y cada uno de los átomos que participan en el compuesto y a su vez relacionarlo con los gramos del compuesto. Mirad, aquí tenéis otro ejemplo, ¿no?, del compuesto anterior, el hidrógeno sulfato de sodio. Nosotros tenemos 300 gramos con una pureza o riqueza del 78%, pues qué cantidad se podría obtener de sodio. Mirad, en este tipo de ejemplo, a partir de los 300 gramos calculamos el 78%, nos quedarían 224 gramos de compuesto puro. Y atento que a partir de la relación anterior, de los 23 gramos de sodio que hay por cada 56 de compuesto, utilizando ese factor de conversión, podemos observar que de los 234 gramos de compuesto llegamos a obtener 96,11 gramos de sodio. Luego, de los 300 gramos con esa pureza, al 78%, ¿qué cantidad de sodio? La respuesta final sería, obtenemos unos 96,11 gramos de sodio, suponiendo en que el rendimiento es al 100%, que ahora hablaremos de él. Mirad, considerar que el rendimiento en el procedimiento de extracción del metal es del 80%, ¿qué cantidad de sodio se puede obtener? Pues atento, porque en lugar de obtener estos 96,11 gramos, al calcular el 80%, en este caso obtendríamos los 76,89 gramos. Observar que un rendimiento disminuye la cantidad de elemento que vamos a determinar. Si el rendimiento es del 100%, entonces se puede obtener un 96,11 gramos, pero al ser el rendimiento del 80%, habrá que multiplicar esa cantidad en gramos por dicho rendimiento y nos disminuye la cantidad en gramos que obtenemos de dicho elemento, el sodio, que llegaría a los 76,89. Mirad, recordar que tanto la pureza como la impureza, como los rendimientos de extracciones, todo va dando en porcentaje. Mirad, yo os dejo aquí prácticamente un último modelo de ejercicio donde, mirad, disponemos de 200 centímetros cúbicos de una muestra de sustancia que nos da la densidad 1,12 gramos por mililitro, y en este caso el peso molecular de la sustancia es de 28. ¿Cuántas moléculas podemos obtener de dicha sustancia? Pues mirar, el concepto de densidad es muy sencillito, porque el concepto de densidad es masa partido por volumen, donde a partir de la masa podemos multiplicar la densidad por el volumen y calcularla. Luego, en este caso, si multiplicamos la densidad de 1,12 por los 200 centímetros cúbicos, obtenemos 222,4 gramos. Sería la cantidad en masa que tenemos de dicha sustancia. Como nos han dicho que el peso molecular es de 28, al hacer la división obtenemos los moles, y al multiplicarlo por el número de Avogadro obtenemos la cantidad de moléculas que tenemos de esta sustancia. Observar que no sabemos qué tipo de sustancia es. Solamente nos han dicho que su masa atómica es de 28 UMA, perdón, su masa molecular, con lo cual somos capaces de, a partir de la densidad, determinar la masa. Al saber su cantidad de masa en UMAS, obtenemos los moles, y a partir de los moles, a través del número de Avogadro, tenemos la cantidad de moléculas que obtenemos de la sustancia. Mirad, y aquí os dejo un sencillo ejercicio recopilatorio de todos los conocimientos que se dan en este vídeo, ¿no? Se tienen 378 gramos de dicromato de potasio. Atento al dicromato. Empezar con la formulación del cromato. Atento al dicromato. Se duplica y se le quita una molécula de agua. A partir de aquí damos el ácido dicrómico. A partir del ácido dicrómico fijamos la cantidad de hidrógeno que tiene y formamos el dicromato de potasio. Atento, buscarme las masas atómicas de cada uno de los elementos que participan en el dicromato de potasio a través de internet o de una tabla periódica. Y en este caso nos piden calcular la cantidad de átomos de cromo que se puede obtener de dicho compuesto si tiene una pureza del 78% y con un rendimiento en el proceso de extracción del 90%. Pues mirad, intentar entender bien todo lo que hemos hecho con anterioridad para que de esa manera podáis calcular pues, precisamente esa cantidad de átomos de cromo. Mirad, aquí os doy prácticamente en la parte de abajo todo lo que es necesario hacer para poder calcularlo, y espero que este vídeo afiance un poquito los conocimientos que hemos estado dando en la última clase. Os recuerdo que prácticamente ya la formulación es cuestión de estudiarla, de analizarla y sobre todo mirar, a partir de conocer la fórmula o el nombre de un compuesto, se pueden calcular muchos conceptos básicos
Por lo cual, si surge algún tipo de problema o de duda, por favor, preguntadlo como siempre en clase. Bueno, espero que el vídeo haya sido de agrado para vosotros. Como siempre, si hay terceras personas que les gustan, estupendo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención.